Listo, vamos entonces a iniciar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Nombre del Santo. Padre, del Amén. Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor El es Señor es contigo, contigo. y bendita eres entre Bendita tú todas las eres entre todas mujeres, las y bendito es mujeres. el fruto Bendito de es el tu fruto de vientre, tu vientre, Jesús. Jesús. Santa María, Santa Madre María, de Madre de Dios, Dios, ruega por ruega nosotros por los nosotros, tus hijos, pecadores, ahora y en ahora la hora de nuestra muerte. y en la muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, Como era como en era el en un principio, es principio, ahora y ahora y siempre, siempre, por los por los siglos de los siglos de los siglos. siglos. Amén. Ave María Purísima, sin Sin pecado pecado concebida. concebida. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Nombre del Padre Santo. y del Hijo y Amén. del Espíritu Santo. Amén. Bien, la vez pasada nosotros abordamos ese documento que se conoce como la enseñanza de los apóstoles, la doctrina, perdón, la doctrina de los apóstoles. Y vimos que en realidad se trata de un escrito completamente judío, ¿no? Enmarcado dentro de la tradición moral judía, que solo digamos, entraría o comenzaría a formar parte de la tradición cristiana, en tanto al final ya se hace esa especie como de eh, invocación, ¿no? A Dios por medio de Jesucristo, dijimos, ¿no? Ese es a lo que ya estamos acostumbrados y que no obstante en ese momento tenía que sonar bastante raro para la gente, porque era ahora dirigir todo el peso y toda la atención a Jesús de Nazaret, a Jesús el Cristo, cuando antes esto no se hacía, es decir, tuvo que haber sido de verdad escandaloso para un judío escuchar ese cierre, ¿no? De la llamada doctrina de los apóstoles. Perdona, Elizabeth, ¿querías comentar algo? Y profesor, yo sí quiero preguntar algo que me tiene inquieta. A ver, Es precisamente lo que estaba acabando de decir el profesor, que se les hacía muy raro cómo al final tenían que decidir por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en una primera etapa, cuando los judíos estaban cumpliendo la ley, en ese momento ellos no decían por Cristo o como decía el profesor, por Moisés. Se cumplía la ley por voluntad propia. Entonces mi pregunta es, ¿hasta qué punto fue difícil para el judío el cumplimiento de la ley sin Cristo, solo por voluntad? mm, pues era por voluntad, pero también es cierto, era por una regla social, es decir, era parte de su estructura de vida, porque recordemos que en el caso del antiguo pueblo hebreo, el cumplimiento de la ley es lo que los introducía o más bien los identificaba como miembros de la alianza pactada con Dios. Y claro, era un compromiso con Dios que se tenía que ver reflejado a través de mi propia conducta, a través pues de mi propia vida. Y en este caso el mediador era Moisés, pero el peso estaba dado en Dios. Entonces, cuando en un documento tan primitivo, ¿no? Tan originario como esa doctrina de los apóstoles, se introduce esa frase final, no se percibe o nosotros ya no lo percibimos, pero en realidad se está generando una gran revolución. ¿Por qué? Porque se está pasando todo el peso, digamos, de la postura judía a Jesús, el Cristo. Y con ello se le está dando una autoridad que ni siquiera Moisés tiene. Vamos a decirlo así. Ese último cierre, ¿no? Que nosotros comentamos y que es lo que le da el perfil cristiano a ese documento, es de lo que se conserva la primera insinuación, la primera presentación de Jesús, el Cristo, el Mesías, como Dios. Esta teología que después se va a desarrollar aparecerá por lo menos, dijimos, 150 años después. En un principio no, porque toda la estructura cambia. Digamos que todo lo que hasta entonces formaba parte del tejido judío ya establecido, pues se revoluciona, porque ahora el peso recae en la persona de Jesús el Cristo, de Jesús el Mesías. Recuerden que
para los primeros discípulos del Señor, entiéndase, en un primer momento, para los apóstoles, Jesús es el Mesías. Y además anunciado en la ley, es decir, en el Antiguo Testamento. No es un Mesías improvisado, no es, vamos a decirlo así, un desconocido. Es el Redentor del mundo que Dios ha anunciado desde el principio. Lo acabamos de ver el domingo pasado en la liturgia, ¿no? De la palabra, cuando en el Evangelio que se presenta a Lucas, hay un momento donde, ¿no? Los discípulos que regresan de Maús se reúnen con los apóstoles y aparece Jesús, les dice, ¿no? Se tenía que cumplir todo lo escrito por mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, es decir, en toda el Antiguo Testamento, el Señor ya había sido anunciado. Porque al final, y eso es lo importante, toda la Biblia judía señala a Cristo y dirige a Cristo. Y el Señor fue explícito al respecto. Recuerden que en una ocasión les dice abiertamente a los fariseos que si ellos de veras creyeran a Moisés, creerían en Cristo. Por eso no los considera discípulos serios de Moisés. Entonces, el primer, digamos, paso fundamental para el cristiano es reconocer sin titubeos que Jesús de Nazaret es el Mesías, o sea, el Cristo. Para nosotros eso ya está resuelto. Tan es así que dijimos, hemos conjugado los nombres Jesús y Cristo, decimos Jesucristo. No nos genera ningún problema, pero en un principio sí, porque además recuerden que en definitiva el pueblo judío esperaba al Mesías, pero no lo esperaba de la manera en la que se presentó. Su expectativa mesiánica era diferente. Era una expectativa, digamos, de índole mucho más político y en ese sentido mucho más terrenal. Esperaban un Mesías que destacara por su poder, que destacara por su descendencia y sobre todo que destacara por su poderío militar, de tal manera que en tanto Mesías liberara al pueblo del sometimiento padecido a lo largo de los tiempos y que colocara al pueblo de Israel como la gran potencia en el mundo entero. Esa era en general la expectativa que se tenía del Mesías, pero es una expectativa que ni siquiera en la ley, o sea, en la escritura judía encontramos. Se habla ya del siervo sufriente, se habla del pastor, o sea, se está hablando finalmente de Cristo. Entonces, este es, digamos, como el primer avance, lo que dijimos en la figura del bebé, ¿no? El nuevo pueblo, el nuevo niño ha nacido, pero todavía no se le corta el cordón umbilical. ¿Sí? Pero ya se anuncia que en definitiva se trata de algo distinto, se trata de algo diferente. Y aquí, incluso, si intentamos mantener una cierta referencia cronológica, es decir, si intentamos más o menos respetar los tiempos, podemos decir que el segundo documento conservado hasta la fecha se conoce como Didache o Didache, de donde deriva la palabra enseñanza, es decir, didáctica, y que se le ha titulado como enseñanza de los 12 apóstoles. Es el segundo documento, ¿no? Cuya importancia dentro del cristianismo inicial, lo que llamamos cristianismo primitivo, eh, podemos contar. Y por extraño que les parezca, ¿no? Filoteos Brienios descubrió este manuscrito en la biblioteca del Santo Sepulcro de Constantinopla, es decir, en la actual Turquía, en Estambul, en el año 1873. Se mantuvo ahí, en esa biblioteca, y se empezó a estudiar y se dieron cuenta de que en efecto se trataba de un documento muy relevante y que además pertenecía a el siglo primero de Cristo, es decir, lo que dijimos como referencia, ¿no? De el año 33 que Jesús muere y resucita,
al año 100, más o menos en esas fechas. Es decir, son de los documentos que estuvieron en circulación en las primeras comunidades cristianas, ¿vale? Y ese es el texto en el cual vamos a empezar a introducirnos. A diferencia de la doctrina de los apóstoles, ¿no? A diferencia de esa... denme un minutito, ¿no? Permítanme, permítanme. Hola, hola, ¿cómo están? Saludos. Ramón, ¿cómo estás? Bien, bien, gusto. Todos calladitos hasta que Sí, llegue en Ramón. silencio. Un abrazo. Ya, perdón. Edgardo, bienvenido. Gracias, Marco. Saludos. ¿Cómo sigue tu Buenas primo? tardes. Ahora sí tengo que lubricar la garganta. ¿Tu primo cómo anda? ¿Noticias Pues nuevas? mal, mal, sigue en el hospital, más deteriorado, ya tiene que tener una mascarilla de oxígeno constante porque ya no le funcionan los riñones y ya no puede orinar absolutamente nada. Ya tiene un daño importante en el hígado hepático, ya tiene daño en los pulmones, ya no tiene buena oxigenación. Entonces, pues es un deterioro ya irreversible, ¿no? También por descuido. Ahorita está internada en el hospital, hay una persona que, digamos que lo está como acompañando, pero pues esperar, o sea, ya es cuestión de esperar, ¿no? Y orar para que resulte lo mejor, pero sí sigue en el hospital. Pues gracias por preguntar, Edgar. Ok, un abrazo. Bien, gracias. Entonces, les decía, medida G, o este texto que ahora se conoce como Dida G, es de hecho también una obra pequeña, pero la gran diferencia con la doctrina de los apóstoles, ¿no? Es que esta es una obra que ya tiene más desarrollos propiamente cristianos. Podemos decir que con la Dida G se cortó ya el cordón umbilical, ¿no? Si seguimos pues esta línea, porque es una obra relativamente pequeña que está como organizada en 16 capítulos. Esta obra es, en principio, una especie como de recopilación de materiales ya existentes. Recuerden que antes lo usual no era escribir libros, era, ¿no? Mantenerse dentro de una transmisión oral. Las enseñanzas eran más bien orales. Y si algo se consideraba muy relevante, se ponía por escrito, pero generalmente eran textos muy breves, por dos razones, porque el papel era caro y no era fácilmente accesible. Y dos, tenían que ser breves, porque eran, digamos, diseñados para aprenderlos de memoria. Imagínense que nosotros somos una de estas primeras comunidades cristianas, recibimos un manuscrito, o sea, un escrito a mano, en tinta, lo leemos, lo comentamos, lo leemos y vamos a tratar, y de hecho no lo vamos a aprender. Y después ese texto se pone en circulación. Por eso la extensión es breve, ¿no? Y tratan de darle como una organización muy definida. No se conoce el autor. Y esto también es importante de entender, porque lo que vamos a llamar didajista, o sea, el que elabora esta recopilación o esta reunión de materiales, tiene como objetivo, a diferencia de nosotros, no marcar una autoría. Por ejemplo, hoy nos interesa mucho, pues, ¿no? El autor que lo ha escrito. Esto podemos decir que es posterior. En la antigüedad no era importante el autor, era importante el contenido. Ya lo hemos dicho, es decir, nosotros somos más subjetivos. Antiguamente la cosa era más objetiva. Por eso vamos a encontrar, por ejemplo, pinturas antiguas o obras antiguas que no tienen nombre.
porque no les interesa el protagonismo como a nosotros sí. Bueno, en una cuestión cultural. Entonces no se sabe el autor. Lo que sí es cierto, a manera de introducción general, para no perdernos, es que sí es posible distinguir 4 secciones, ¿no?, puntuales dentro de esta enseñanza de los 12 apóstoles. La primera sección, ¿no?, catequético moral. Esa es la primera sección. Sí, lo mismo, vamos a decirlo de esta forma, es lo mismo que encontramos en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque esa era la instrucción utilizada para los que iban a recibir el bautismo. O sea, ahora vemos cómo lo que hoy llamamos catequesis o preparación para el bautismo, ¿no?, o la dimensión catequética, que es preparación, pues, para la vida sacramental, tenía como objetivo no aprenderse teorías o enunciados, sino prepararse seriamente para un cambio profundo de vida. ¿Se acuerdan de la doctrina judía de los 2 caminos? Entonces, lo primero que se les enseñaba es que está el bien y está el mal, que hay 2 caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte, y que grande es la diferencia entre ellos. Entonces, cuando se preparaba, ¿no?, al catecúmeno, al que iba a ser bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, lo primero que se le enseñaba así, digamos, de manera insistente, era la doctrina de los 2 caminos. De tal manera que al bautizado algo le debía quedar claro. Bautizarse significaba comprometerse de lleno con el camino de la vida y por ende con el cumplimiento de los preceptos dados por Dios. Y aquí es donde entra la gran novedad de la Didache. ¿No? Estas exposiciones a mí también me hubiera encantado que me las dieran hace años, ¿no? Porque creo que es lo que está haciendo falta. Pero aquí es donde entra. ¿Qué pasó, Elizabeth? Profesor, ¿y la edad en que se bautizaban? Generalmente eran ya adultos. ¿Por qué? Porque se requería un cierto nivel de madurez, tanto personal como intelectual, para entender la instrucción. Era generalmente en adultos, porque el modelo primario era Jesús y Jesús fue bautizado adulto. Entonces, ese era el primer punto. Entonces, se les preparaba para reconocer que el bautismo les iba a incorporar al camino de la vida, pero había que tener claro en qué consiste. E incluso había que conocer por contraste la diferencia entre la vida del bautizado y la vida del no bautizado. Por eso el cristiano se tenía que caracterizar por su fidelidad a lo establecido por Dios mismo. Por eso ahora queda mucho más claro por qué ciertamente era tan importante el cristianismo como un acontecimiento vivencial. O sea, el bautismo no era un fenómeno social, tampoco era un ritual meramente secundario. Literalmente el bautismo marcaba el inicio de una nueva vida. ¿Qué pasó, hermana? Desde allí se podría nace los neocatecúmenos, o eso ya Sí, es después. no, la figura del neocatecúmeno vendrán un poquito después. En principio, simplemente se hace referencia al que va a recibir el bautismo, pero antes de que reciba el bautismo, debe saber de qué se trata. Los neocatecúmenos, la palabra neo, que es un prefijo en italiano, significa nuevo, los nuevos catecúmenos, cuando ya se va extendiendo. Aparte, recuerden que no eran
celebraciones litúrgicas masivas. Eran, lo podemos decir, reuniones mucho más domésticas, pequeñas. Entonces no hay como una multitud juntada, sino personas que poco a poco van accediendo a la obra de salvación que Dios ha puesto en marcha. Y eso también me parece muy hermoso, porque siendo sinceros, Dios va de poco a poco. Dios no es precipitado. Incluso hasta a nosotros nos puede parecer que a veces se pasa de lento o que va muy lento. Pero él, les dije, no lleva prisa. Hilda, ¿querías comentar algo? Sí, lo que pasa es que, bueno, desde la clase pasada como que me surgió esa cosa, o sea, como que caí en la cuenta, no había caído en la cuenta de la importancia de Juan el Bautista, o sea, él, o sea, que se dio cuenta que su misión era bautizar, pedir el arrepentimiento, pero como no conozco nada de los judíos, no sé, y no me acuerdo, no recuerdo nada anterior, o sea, de haber visto algo que los judíos usaran, algo tipo bautizo o algo, fue algo totalmente nuevo. Algo totalmente nuevo al interior mismo del mundo judío. Algo nuevo. ¿Por qué? Porque después, con el tiempo, o sea, en siglos, se van a empezar a abordar otros elementos igualmente esenciales. Por ejemplo, la figura de Juan Bautista. ¿Qué se van a dar cuenta los cristianos tiempo después? Que con Juan Bautista termina el Antiguo Testamento e inicia el Nuevo. Él es la bisagra. Él es literalmente el que los une, porque no está fuera de la ley judía, pero al mismo tiempo abre o da inicio a lo nuevo, que es justamente el bautismo. Por ejemplo, un San Juan Crisóstomo diría, y aquí también para que nos familiaricemos ya con los padres de la iglesia, ¿no? Especialmente con los grandes desconocidos. A los conocidos ya los tienen al alcance, estos no. Por eso estos hay que desempolvarlos un poquito. Por eso decía San Juan Crisóstomo, si te fijas en el bautismo de Jesús, date cuenta lo que recibes. Dice, no solo es un gesto público de renuncia a la vida de pecado. Entiéndase en dónde estamos, al camino de la muerte, para ingresar al camino de la vida. No solo se te limpian y se te perdonan los pecados, se te da algo más grande, el Espíritu Santo, tal y como Jesús mismo lo recibe. Entonces, ¿qué hace Juan Bautista? Concluye el Antiguo Testamento e inicia el Nuevo. ¿Y cuál es el fundamento del Nuevo Testamento? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el don más grande que hemos recibido en el bautismo no es la purificación del pecado, tampoco es la eliminación del pecado original. Es la presencia misma de Dios en nosotros, del Espíritu Santo. Esa es, digamos, la base. Esa es la maravilla. Ese es ciertamente el gran milagro. Entonces, ¿qué es lo que yo les decía? ¿Qué es lo extraordinario de la Didache? Que si bien es cierto, todavía se mantiene apegada a los esquemas judíos habituales, empieza a abrirse camino y empieza a elaborar los primeros desarrollos cristianos de los que tenemos noticia. No vamos a encontrar una teología elaborada, no vamos a encontrar formulación de un dogma, no lo vamos a encontrar. Pero ya empezamos a encontrar los primeros desarrollos propiamente cristianos, introducidos dentro del esquema judío, como vamos a ir viendo. Paola. Gracias, profesor. Entonces, yo también tengo una duda. Entonces, ¿cómo veían los judíos, o sea, a la Trinidad? O sea, ¿no tenían un concepto claro de la Trinidad o no entiendo muy bien esa parte? Acuérdate que para los judíos solo existe un solo Dios.
es la base fundamental, ¿no?, del monoteísmo. Dios es uno, nada más. Decir que hay tres es una blasfemia. No van a aceptar ciertamente esta, digamos, esta revelación. Incluso los primeros desarrollos, hoy diríamos, trinitarios, se van a dar como 100 años después. Ahí no. O sea, lo primero que se empieza a poner de fondo es la base. Y la primera base, como nosotros mencionamos, tiene que ver con esta sección de preparación y de renovación moral. ¿Vale? ¿Vamos? Después sigue una... ¿Sí, Paola? Oh, sí, 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 profesor, gracias. Ujú. Después sigue una segunda sección, perdón, en la vida G, que es una sección litúrgica. Y es muy interesante porque en esa sección litúrgica se recogen y mencionan las prácticas que llevaban a cabo esas comunidades en relación a 4 aspectos. Su liturgia era, primero, voy Olivia, ¿eh? Primero el bautismo. Segundo, el ayuno. Tercero, la oración. Y 4, la Eucaristía. Que vamos a ver que este término es problemático, porque cuando nosotros hablamos de Eucaristía, efectivamente estamos hablando de la consagración sacramental, el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero en estos momentos, por escrito no queda claro, aunque en la praxis sí, a qué se refiere, porque usaban 2 términos, Eucaristía y ágape. Nosotros a veces se habla del ágape, ¿no? Del Señor, pero sí tienen diferencias importantes. Por ejemplo, el ágape era una cena comunitaria donde no solo se compartía el pan, vamos a decir, el pan de harina, la bebida, sino que también se trataban los asuntos propios de la comunidad y era un espacio vivo de convivencia. Vamos, no había consagración. En cambio, en la Eucaristía sí. Entonces, podía ser que la comunidad se reuniera para el ágape y a continuación tuvieran la Eucaristía. Y la Eucaristía, en estos primeros momentos, solo, hoy diríamos, solo la celebraba el obispo. Recuerden que no hay presbíteros. En un principio, solo hay obispos y diáconos. Que bueno, así me gusta, ya están más en confianza, ya preguntan, ya se va despertando su interés. Qué bueno, qué bueno. Olivia, te escuchamos. Entonces, digamos, los judíos, los musulmanes y los cristianos rezamos al mismo Dios. Esa es una pregunta importante y difícil. Sabemos que Dios solo hay uno, solo hay un Dios, pero también nosotros sabemos que este Dios no es un Dios solitario, es un Dios Trinidad, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso lo sabemos, no porque lo hayamos investigado, no porque se nos haya ocurrido, no porque nos haya agradado, porque es así como Dios mismo se revela. Entonces, oramos, por ejemplo, en el caso de judíos, musulmanes, cristianos, nos dirigimos al mismo Dios, sí y no. Sí, porque Dios solo hay uno. Y no, porque nuestra adoración no se dirige al mismo Dios tal y como Él se ha revelado. Porque yo puedo decir que hay un solo Dios y no estoy diciendo algo falso. Pero no puede ser que yo no me esté refiriendo específicamente al Dios mismo que se nos ha revelado como lo que es decir, como Trinidad. No sé si me explico, Olivia.
¿Sí respondí? Sí, sí, gracias. Ok. Entonces, estos 4 elementos son interesantes porque podemos entender cuáles fueron las prácticas más primitivas en términos litúrgicos. De hecho, podemos ya darnos cuenta que en cuanto tal no había una misa, sino una reunión. No había como tal misa, había una reunión. Lo que sí sabemos es que la reunión cristiana se llevaba a cabo el día del Señor, el domingo. Y el domingo no existía. Sé que les va a parecer extraño, pero el domingo no existía. Miren, la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, ¿no?, como incluso está expresada en el Génesis, es lo que daba el ritmo de la vida humana ordinaria. Una semana era de lunes a sábado. Y en el caso de los días durante el Imperio Romano, estaban siempre relacionados con los astros celestes. Por ejemplo, lunes por luna, martes por Marte, ¿no? Miércoles por Mercurio, jueves por Júpiter, viernes por Venus, ¿sí?, y el sábado por el Sol, perdón, por Saturno. Y con los cristianos, literalmente se inventó un nuevo día, domingo. Porque el domingo estaba relacionado con el Dominus, el Señor. Por eso es el día del Señor. O sea, Cristo mismo se hizo su propio día, modificó el calendario. Es increíble de veras. Tan es así que nosotros vivimos de lunes a domingo. ¿Qué pasó? También se le dice el día del descanso. El día del descanso. Pero en Génesis, por ejemplo, dicen, no, después del 6.º día, Dios terminó su obra, descanso. Ok, entonces ahora entendemos que el día del Señor es el día del descanso. ¿Por qué? Porque es el día en el que ya podemos celebrar el perdón de los pecados, la reconciliación con Dios y el agradecimiento por su bondad infinita. Es el descanso del corazón. Dios está vivo. Entonces se tuvo que promover un nuevo día de Dominus, el domingo. Antes no existía. ¿Qué pasó, hermano? Antes el domingo era como cualquier otro día, cuando no, bueno, ya ves que los judíos, pues ellos era el sábado, Es el que no día lo había, no de existía. descanso del Señor. Entonces, antes era como cualquier día. No, era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Ah, ya El, do- entendí. el domingo no existía. No había ese día no existía. El domingo es una aportación estrictamente cristiana. Tan es así, voy Paola, tan es así, hermana, que incluso en las sociedades actuales, aunque esté debilitado por el consumismo, por la hipercomunicación y lo que quieras, el domingo siempre estuvo vinculado a la disminución de actividades, a las reuniones familiares. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros los domingos era ir con la abuela o juntarse para comer? E incluso era el día de la recreación, el día de la alegría. Pero eso es gracias a Cristo. Tenemos domingo por Cristo. No existía, hermana. Antes era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Lunes, martes, así. Entonces ya se le dio el domingo por el domingo de resurrección. Exacto. Por el día del Señor. Mm. Por el Señor. Es decir, Él mismo, ¿no?, se introduce y modifica hasta nuestro calendario.
Por eso va Esa a no me quedar, la sabía. por eso va a quedar establecido en el Imperio Romano, especialmente con Constantino, que la celebración cristiana se realiza el día del Señor, es decir, el domingo es un día especial y después de este día empezará la semana habitual, el lunes, tal y como hoy la conocemos. Paola, Sí, gracias. Entonces, para los judíos, ¿Cristo no resucitó el domingo sino un lunes? los judíos, Cristo no resucitó, Ok. no lo hizo. Entonces, pues prácticamente no habría resurrección y por lo tanto no habría día Mm, de mm, resurrección. No hay día del Señor. Ah, ok. Gracias. Ujú. Qué bueno, y estas dudas son importantes que las expresemos, porque en efecto, así como vemos que es complicado reestructurar, es como si ahorita nos dijeran, no sé, tenemos de lunes a domingo y ahora va a aparecer el día, Fonux. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo que el día Fonux? ¿Por qué? ¿O para qué? O sea, ¿en qué se basan? O sea, todo ello para que vean las complicaciones que se tuvieron en los primeros momentos. Entonces, en la Dida G tenemos una sección catequético-moral, una segunda sección litúrgica y también tenemos una tercera sección disciplinar, o sea, donde se exponen la estructura de los ministerios y costumbres de esas primeras comunidades cristianas. O sea, esta tercera sección disciplinar nos ayuda a ver, aunque sea un poco, las costumbres y los ministerios vigentes en ese entonces, que es de lo más remoto, cosa que, por ejemplo, en la doctrina de los apóstoles no aparece. Aquí sí. Y hay una sección final que es una especie como de cierre escatológico, donde se insiste en la vida del más allá, pero con fundamentos cristianos. Ya lo iremos viendo. Hay este énfasis, vamos a decirlo así, hacia lo que hoy nosotros llamamos vida eterna. Y vean, por extraño que nos parezca, en todo este texto, en todo este libro pequeño, no hay, digamos, como una referencia o una alusión directa a los apóstoles, ni explícita ni implícita. ¿Por qué? Porque se daba por hecho. Es lo que les digo, no tenían que mencionar a Pedro o a Andrés o a Santiago o a Felipe o a Tadeo, no. Simplemente se asumía como algo hecho, o sea, una tradición oral que podía empezar a estructurarse poco a poco. Y eso también es importante. No decían, lo dijo tal. Simplemente se reconocía como un mensaje que Dios mismo ha hecho llegar y que ahora efectivamente quiere transmitir. ¿Vamos? Entonces, teniendo en cuenta ya esta estructura, solo como unos comentarios añadidos, ¿no? Vemos entonces que en la primera sección se vuelve a repetir la doctrina de los dos caminos y que va a tener una importancia muy relevante en las primeras comunidades cristianas. Es decir, aparentemente comienza como un texto judío más. No tendría pues mayor como relevancia. Lo que sí es que ya en esta didaje se empiezan a añadir aspectos muy importantes. Por ejemplo, ya no solo se va a hablar de
de la estructura judía en cuanto tal que ya escuchamos con la doctrina de los apóstoles, sino que ahora el didajista, el autor anónimo de esta recopilación, ¿no?, introduce dentro de la doctrina de los dos caminos consignas netamente evangélicas. Por ejemplo, que en el texto judío no están presentes. Por ejemplo, el amor a los enemigos. Eso es cristiano, ¿eh? Introduce también la paciencia ante los ultrajes. Esto no forma parte del mundo judío. O bien, paciencia ante las exigencias desmesuradas que podemos llegar a padecer. Y por último, y no por ello menos importante, introduce un tema que va a ser fundamental para los primeros 1000 años del cristianismo, por lo menos, la limosna. De eso, en el texto judío, no se menciona absolutamente nada. Entonces, es lo que les dije, empieza a aparecer, ¿no?, poco a poco, esta nueva realidad que ha llegado al mundo, lo que hoy conocemos como cristianismo. Entonces vemos que si en el texto más antiguo que se conserva, la doctrina de los apóstoles, no hay nada de esto, en la didaje sí. Poco a poco se empieza a introducir, es decir, poco a poco Cristo empieza a abrirse camino, ¿sí?, y empieza, lo que habíamos dicho, a hacerse presente. Ahora, ¿qué es, en términos generales, ¿no?, lo más llamativo de la didaje? Que entre la sección primera de los dos caminos y el final, les digo, esta especie como de conclusión o epílogo escatológico, se insertan o se presentan 9 capítulos dedicados exclusivamente a la obra salvífica de Cristo. Sí, ahora sí, ya se empieza a hablar abierta y explícitamente de la obra salvífica de Cristo. En un primer momento, lo que debe quedar claro es que, ¿quién es Jesús? Jesús es el Mesías, el ungido de Dios, el redentor del mundo. Y en un segundo momento es, ok, ya sabemos, ya creemos en el Mesías. Ahora empezar a entender qué hizo. ¿Entiende? Ya sabemos, ahora empezar a entender qué hizo. Y lo más importante de todo es que dentro de esta introducción de la obra salvífica de Cristo, obviamente no completa, no desarrollada, no rotunda ni contundente, se insiste en algo que va a ser el pilar de esta obra salvífica. Y es lo siguiente, y esto grábenselo en el corazón. La obra salvífica de Cristo está dada en la comunidad eclesial, es decir, en lo que hoy llamamos iglesia. O sea, la iglesia es la presencia real y plena de la obra salvífica de Cristo en este mundo. Vean cómo por primera vez ya se empieza a entender que la obra salvífica de Cristo no es una obra pasajera, es una obra llamada a permanecer hasta el fin del mundo. Y esta permanencia, además, inquebrantable, es la comunidad eclesial, es la iglesia. Ahí es justamente donde está dada la obra salvífica de Cristo. Por eso entendemos por qué la asimilación cristiana de los dos caminos era tan importante. Es decir, ¿por qué un bautizado tiene que estar tan comprometido con el camino de la vida, con el cumplimiento de los preceptos del Señor? Porque está llamado a colaborar en la obra salvífica de Cristo.
No es una cuestión individual o de gusto religioso. No es un perfil religioso lo que aquí se asume. Es un compromiso de colaboración con la obra salvífica de Cristo. A eso hemos sido llamados todos y cada uno de los bautizados. ¿Se entiende? ¿Qué pasó, hermana? Es que me estaba acordando que en Cuaresma lo que resalta es esto, la limosna, el ayuno y la oración. Y entonces estaba pensando, entonces desde aquí sacaron eso. Sí, claro, pero vean desde dónde. Ahora, que también es Ujú. increíble que nuestros antecesores en la fe ni siquiera son conocidos, no tienen nombre, no sabemos ni cómo se llamaban, ni cuántos eran, pero gracias a ellos estamos aquí. ¿Entienden ahora por qué me gusta tanto esta pequeña comunidad? Es tan original, es tan cristiana. Probablemente nadie se va a acordar de nuestros nombres, pero no se necesita. Lo importante es las bases que pone para todo lo que vendrá después. Es decir, en relación a la obra salvífica de Cristo. ¿De acuerdo? Ese va a ser como el núcleo, o va a ser lo importante, ya lo veremos. También, esto estamos haciendo una presentación general. Ya después vamos a ir profundizando. También se va a hablar en la segunda sección de la práctica bautismal, que es como la base, el principio, el fundamento, la raíz. Y se va a insistir en dos cosas. Primero, que el bautismo es administrado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el primer punto. Y dos, que ese bautismo se realiza en agua viva. Por ejemplo, en agua corriente, ríos, mares, fuentes, lagos, etc. Ya después veremos también, iremos entendiendo por qué va a cambiar. Pero en un primer momento es un bautismo en agua viva. Quiere decir que efectivamente, en un primer momento, el bautismo era una inmersión completa. O sea, te sumergían por entero en el agua. Además, se va a insistir que el bautismo debe ir acompañado de ayunos, tanto por parte del que lo va a administrar como del que lo va a recibir. O sea, es algo serio. Pues no es una fiesta, no es un compromiso social. También se va a hablar de los ayunos semanales y la oración diaria que se llevaba a cabo dentro de estas comunidades. También por primera vez aparece un registro puesto por escrito de las llamadas plegarias eucarísticas. O sea, se empieza a conformar la comunidad eclesial, la iglesia. Y la iglesia va a estar sostenida por la oración común, o sea, por la plegaria eucarística. ¿Qué pasó, Paola? Bueno, es un comentario y también una pregunta. Es que me vuela la cabeza Qué pensar bueno, porque, qué bueno, Paola, te aplaudo. Perfecto, para eso estamos aquí. primero, pues porque los evangelios, ¿no? O sea, los cuatro evangelios, ay, es que hasta o sea, de verdad me causa mucha emoción. O sea, los cuatro evangelios hablan de lo que Jesús enseñó y parece tan poquito, ¿no? Pero siendo Jesús Dios, es tan, o sea, es una filosofía que cuánta cantidad de gente ha entrado en ella para que nos enseñen un poquito de lo que realmente Jesús dijo, o sea, en tan pocas cosas, eso, no sé, me vuela la cabeza y se me hace increíble. Exacto. Y lo es, Y me, Paola. y me hace pensar, por ejemplo, cuando Jesús venga de nuevo, va a venir porque
o sea, tiene que llegar toda esa plenitud que todavía nos falta por comprender, o porque, por ejemplo, hay partes también que he escuchado de la iglesia, bueno, a lo mejor no de la iglesia en sí, del magisterio, sino de las personas que formamos la iglesia, a lo mejor, sobre que cuando ya haya tanta maldad, por ejemplo, no sé, la guerra de Gog y Magog y todas esas cosas y todo lo que va a pasar por toda esa maldad, realmente Jesús va a venir en el cumplimiento de lo que ya se nos haya revelado completamente, o por la maldad del hombre, o sea, detener la maldad del hombre o a detener al demonio. No, eso no entiendo. Claro, lo entiendo. Ya eso es como muy extenso, pero lo que sí podemos mencionar aquí es que esa segunda venida del Señor vendrá para ya, digamos, consumar la obra de Dios, la salvación que ha llevado a cabo. Claro que eso puede implicar salvarnos ya de un mal extremo e incluso también, ¿no? Pues el deseo que tiene porque ya nos hagamos todos uno con Él. Lo que sí es importante es entender que vendrá no como juez, sino como lo que es el Redentor del mundo. Eso es lo importante. ¿Bajo qué circunstancias? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que Él viene como lo que es el Redentor del mundo, el que tanto nos ha amado y lo sigue haciendo. Ese sería como el punto central, ¿no?, en el que tendríamos que fijarnos, que es justo lo que estas primeras comunidades cristianas totalmente anónimas empiezan a experimentar. Tienen que comprender, tú lo acabas de decir, parece muy poco lo que Jesús dijo e hizo. No obstante, la iglesia lleva 2000 años y no agota ese manantial. No la ha acabado. Por eso puede parecer hasta ridículo que la iglesia tiene una tradición, ¿no?, de profundización, de estudio, de comentario del evangelio, y no lo agota para pensar que llega un pastor protestante y en 2 citas ya lo hizo. Y solito. Cuando nosotros llevamos 2000 años y ni así hemos podido. Y aparte en montón, o sea, ¿no? Y con cabezas potentes, ¿no? Pero aquí vemos cómo se empieza a dar, pues, el milagro. Ahora, estas plegarias eucarísticas que ya veremos, ¿no?, y que se nos muestran, son plegarias que de hecho corresponden a oraciones muy, muy, muy primitivas. ¿Por qué? Porque tienen un gran parentesco con las bendiciones judías. Fíjense cómo ya empieza a darse una diferenciación. Bendición judía, plegaria eucarística. Ahí ya hay una diferenciación. En su estructura, digamos como que en su forma, tienen el modelo judío, pero lo que empieza a cambiar es el contenido, como lo vimos en la doctrina de los apóstoles. Ese final lo cambia todo, ¿no? Revoluciona todo, porque ahora en las plegarias eucarísticas, aunque todavía se mantienen muy cerca de las usuales bendiciones judías, empiezan a llenarse cada vez más de sentido cristológico y eclesial. Además, estas plegarias eucarísticas contienen elementos muy importantes que incluso podríamos llamar teológicos. Por ejemplo, presentan a Dios como el creador del universo que ha dado, ¿no?, a los seres humanos alimento y bebida para su disfrute. Aquí podemos decir otra vez nada nuevo, ya lo sabemos del Génesis. Pero ese don que viene de lo alto comporta a su vez un movimiento humano de correspondencia, una respuesta, la acción de gracias. Es decir, que somos bendecidos y nosotros estamos llamados a corresponder a Dios por tanta bendición con gratitud, con un corazón rebosante de gratitud. Y aquí es donde por primera vez, fíjense, les digo, para nosotros puede ser, ya, esto ya está, no, porque es un gran avance el que se hace aquí. Por primera vez, el tema mismo de la creación, que ya estaba en el Génesis y por en el judaísmo,
se va a unir a la cristología, porque por primera vez se dirá que Dios creó el universo entero a causa de su nombre, que es tanto como decir a causa de Cristo. O sea, ya no solo es una relación directa entre, ¿no?, Dios hace la creación para el hombre y ahí lo deja, sino que hay un elemento más importante que es Cristo mismo. Ahora, ¿por qué se va a decir a causa de su nombre? O como hoy nosotros decimos, en su nombre, ¿no? En Cristo, en su nombre o a causa de su nombre. Porque ya en el Antiguo Testamento se usaba esta expresión para poder designar a Yahvé en cuanto éste se revela. Recuerden que Dios no tiene un nombre definido. Y por eso cuando se le dice por tu nombre o en tu nombre, es tanto como reconocer, ¿no?, que eso tiene simple y sencillamente toda la autoridad divina. Todavía los cristianos, les digo, no han llegado a ese punto donde dicen Jesús es Dios. Pero ya empiezan a detectar poco a poco que Cristo es algo demasiado importante. Tan importante que por él, a causa de él, de su nombre, es decir, por Cristo, Dios hizo el universo entero. ¿De dónde salen estos nuevos conocimientos? A ver, yo les pregunto, ¿de dónde habrán salido? ¿De dónde o cómo los consiguieron? Espíritu Santo. Pero así nada más, mágicamente, de la noche a la mañana. De la oración. No, pues en la oración y también por todo la enseñanza oral que tenían, que iban de un conocimiento de Dios desde sus Exactamente. padres. Exacto. Es decir, por la vida de oración que llevaban y por ese espíritu de fraternidad que los caracterizaba. Entonces, cuando escuchemos en la Didache, has creado el mundo a causa de tu nombre, es sinónimo de has creado el mundo a causa de Cristo, es decir, por Cristo. Y estos elementos después ya se van a desarrollar ampliamente. Entonces, fíjense, ¿esto qué significa? Que a diferencia de las bendiciones judías, las plegarias eucarísticas, entiéndase cristianas, en ellas, el cristiano no solo le da gracias a Dios por la creación, le da gracias y ante todo por Cristo y por la presencia de Cristo en ellos. Eso va a ser también algo extremadamente revolucionario. Porque para los primeros cristianos, a diferencia de los judíos, ahora empieza a quedar claro que lo más importante, incluso por encima de la creación entera, es Cristo. Porque sin Cristo no hay creación. Entonces, la acción de gracias primero es a Cristo y después por todo lo que hemos recibido gracias a Cristo. De Dios, gracias a Cristo. ¿Se entiende esto? Entonces vemos, ¿no?, incluso cómo se trata de plegarias muy arcaicas que todavía mantienen mucho parentesco con las bendiciones judías por denominaciones que se utilizan. Por ejemplo, esta cuestión del nombre, que incluso estará presente, ya lo veremos con San Ignacio de Antioquía, o cuando se designa a Jesús el Cristo como siervo de Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos de siervo, estamos pensando en la lectura marxista feudal de que el siervo es el que trabaja y al que le toca realizar las tareas duras, en contraposición con el señor feudal que no hace nada. Pues no. En el Antiguo Testamento, cuando se habla de siervo, por ejemplo,
tú no temas, siervo mío, porque yo estoy contigo. Cuando se habla de siervo de Dios, se está hablando de alguien, una persona, que ha recibido de parte del Señor una misión. Por ejemplo, los profetas. Ese es el siervo de Dios. Es decir, alguien que ha recibido una misión. Pero los primeros cristianos que venían de la tradición judía y conocían la escritura, acuérdense lo que, ¿no? La ley de Moisés, los profetas, los salmos, entienden que este siervo especial que es Cristo es el que fue mencionado en Isaías, donde se habla del siervo de Dios que trae la salvación a los seres humanos de forma humilde, paciente y oculta, pero que luego es exaltado a la gloria. Por eso también hablarán de Jesús en términos de el siervo de Dios. Y además, no solo ha traído la salvación de forma humilde, paciente, oculta y discreta, sino que les ha revelado a los seres humanos tanto la vida como el conocimiento. ¿Por qué? Porque ahora los primeros cristianos se dan cuenta de que la doctrina de los dos caminos, es decir, la moral judía, no es suficiente para lo que Dios nos ofrece. Hoy nosotros ya lo tenemos claro. Dios no solo quiere que seamos buenos, quiere que seamos santos. Y la santidad es una vida que solo Dios nos puede conceder. ¿Se entiende? Y que ahora además sí se puede experimentar. Y no por méritos propios. Creo que es un poco a lo que iba Elizabeth al inicio. No solo por la voluntad que pongo en portarme bien, sino por la aceptación de la gracia que Dios me quiere conceder. Y que además esta vida que el mundo no conocía, que el ser humano no tenía, se nos ofrece de manera real y concreta en la Eucaristía. O sea, hoy diríamos, la Eucaristía nos santifica, nos deifica, nos cristianiza y es la garantía o el preludio de algo que algún día, en algún momento, se convertirá en resurrección y vida eterna. ¿Se entiende? Es como la semilla de eternidad que se nos otorga. Por eso para los primeros cristianos, algo empezaba a ser claro. Si uno no participa de la Eucaristía, es decir, si uno no está en la iglesia, no podrá participar de la vida eterna ni de la resurrección, tal y como el Señor la propone. Por eso va a ser tan importante desde el principio la iglesia, porque la iglesia se entiende como la perfección y culminación del camino de la vida. O sea, lo que empiezan a entender los primeros cristianos es lo siguiente. El judaísmo no está mal, está bien, pero es incompleto. Le falta su perfección y culminación. Y esa perfección y culminación es la vida eterna. Y la vida eterna solo se consigue por Cristo en la Eucaristía. Y la Eucaristía solo existe en la iglesia. Dime, Hilda. Entonces, ¿los judíos creen que cuando se mueren ya se acabó todo? Hay dos posturas. Unos sí y otros no. Unos dicen, cuando aquí, es lo que antes, desde los tiempos de Jesús discutía, ¿no? Hay unos que consideran que cuando tú te mueres y empieza la descomposición, hoy diríamos la putrefacción corporal, ya todo se acabó, no hay más.
Hay otros que dicen no. Las almas de los justos, o sea, los que han cumplido los mandamientos del Señor, se van al seno de Abraham hasta que venga el Mesías y los rescate. Y los rescatará por medio de la resurrección. Pero otros dicen que no. Esa era, en definitiva, ¿no?, la gran diferencia que podíamos encontrar entre fariseos y saduceos. Los fariseos decían hay resurrección, los saduceos decían no hay resurrección. Esta sería, digamos, como la línea. Entonces, para alcanzar esto, ya se empieza a hablar de la vida eterna y se dan cuenta cómo la iglesia es la matriz de todo. ¿Se dan cuenta cómo la iglesia es la base del cristiano? ¿Se dan cuenta cómo no puede haber cristiano sin iglesia? Ni se es fiel a Cristo fuera de la iglesia. Por eso todos los padres de la iglesia, y repito, todos los padres de la iglesia dirán una y otra vez, no te vayas de donde el Señor te ha puesto, porque fuera de la iglesia solo hay muerte, en la iglesia está la vida. O sea, en la iglesia está Cristo, en la iglesia está Dios. La doctrina de los dos caminos, día, ahora alcanza su perfección. Si hay un camino de la vida, es la iglesia. El camino de la muerte es el mundo. Si tú quieres la vida, acepta a Cristo en tu vida. Bautízate e incorpórate a esta comunidad eclesial. Y ahí pues que entonces también se hable mucho sobre los comportamientos que se deben tener, en particular en relación a los que ejercen un ministerio, es decir, los obispos. Y hay tres elementos que aquí se van a mencionar como disposiciones fundamentales, especialmente de los que llevan el ministerio. Fíjense, los obispos. La hospitalidad, el culto dominical, y ahora entendemos el domingo, y la corrección fraterna. No hay todavía una jerarquía totalmente definida, ya lo veremos adelante. Pero sí se sobreentiende que hay un orden. O sea, que en la iglesia, desde el principio, no se puede hacer lo que a cada quien se le da la gana. Y también por primera vez se amplía la noción de apóstol. Aquí ya los apóstoles no son los 12. Cuando se habla de apóstoles, se puede hablar efectivamente de los 12 o de algunos delegados de los 12, o sea, discípulos de los 12, como por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, San Policarpo, fueron discípulos del apóstol San Juan. Entonces, San Juan, evangelista, es apóstol, pero San Ignacio es apóstol porque fue delegado. Hoy diríamos, ¿fue qué? Ordenado por uno de los 12 e incluso por alguna iglesia madre. Había iglesias madre, las 7 primeras iglesias, y yo les voy a dejar de tarea que investiguen cuáles fueron y en dónde estuvieron. Las 7 primeras iglesias. Yo nada más les voy a decir una, la iglesia de Jerusalén. Les digo dos, la de Éfeso. Más o menos se darán una idea por San Pablo, pero son 7, las 7 primeras iglesias. Pero lo importante de estos apóstoles, ya delegados, ¿no?, sucesores de los 12, es la fundación de nuevas comunidades. O sea, de nuevas comunidades pequeñas.
Y dentro de esta organización no solo están los ministros, entiéndase obispos, que son los que llevan a cabo la celebración eucarística. También está lo que en ese momento se les llama profetas. Los profetas, ¿no? O su característica es hablar en espíritu, que significaría algo así como aquellos que hablan con autoridad. Es decir, aquellos que están asistidos por la autoridad, ¿no?, del Espíritu Santo. Hoy más o menos les llamaríamos predicadores. Y también aparecen los llamados doctores, cuya labor era la enseñanza. Hoy nosotros diríamos catequistas, ¿no? Entonces, primitivamente hay por lo menos 3 elementos que destacan. Los obispos, que se les llama apóstoles, los profetas, que serían más o menos como predicadores, pero también figuras de autoridad a los que se les escucha, se les respeta y se les obedece. Y después veremos las características para distinguir al verdadero profeta del falso profeta, y los doctores, que hoy llamaríamos catequistas. Y también por primera vez se dan criterios muy puntuales para distinguir a los auténticos de los impostores, ya sean apóstoles, profetas o doctores. ¿Y qué creen? El primer criterio para distinguirlos a los apóstoles, profetas y doctores es que son itinerantes. O sea, nunca se quedan de forma permanente a la comunidad a la que acuden. Hoy diríamos, todos van de entrada por salida. Todos. Y viven de lo que la comunidad les ofrece. O sea, ¿quién los mantiene? La comunidad. De hecho, solo se los adelanto. Voy, hermana. Uno de los criterios que dicen para distinguir al verdadero apóstol del falso es que no puede quedarse más de 2 noches. Si se queda más, es falso. Porque su misión no es quedarse fijo, es avanzar y fundar nuevas comunidades. ¿Qué pasó, hermana? No, el audio, hermana. Perdón. No, que me acordaba de San Francisco, que en su tiempo también había misioneros así que iban y no tenían, ahora sí que se dormían donde les caía la noche, porque vivían tanto la pobreza y eran misioneros de que no tenían una casa donde vivir, y aún así que son los hermanos capuchinos. Y por eso me acordé de esa parte, que serían entonces los misioneros, ¿no? Los que no cuentan con una casa donde llegar, sino donde los agarre la noche o piden posada, o como tú dices, no duran ni una semana, unos 2 días No más. o Lo algo mismo así. sucedía al principio con los llamados apóstoles, profetas y doctores. Pero cada comunidad establecida, fundamentada, cada comunidad eclesial tenía, ahí sí, un obispo. Tenía su obispo, tenía su pastor, que eran los que presidían, ¿no?, y dirigían a toda una comunidad. Otra vez, comunidades pequeñas. El obispo sí era residente. Los otros 3 eran itinerantes. Y el obispo tenía ayudantes, los diáconos. Y la tarea principal de obispos y diáconos, estos sí estaban, ¿no?, instalados en la comunidad. Su tarea fundamental era garantizar el culto eucarístico dominical, el Día del Señor. Eso sí, estaban ahí.
dentro de estas pequeñas comunidades. Estas pequeñas comunidades, poco a poco, ¿no?, de un grupo reducido de personas, se van, ¿no?, multiplicando en varios lugares y que además se van a distinguir porque, ¿no?, empiezan a darse también, ¿no?, elementos importantes, como el hecho de que empieza a haber cada vez más intercambio entre comunidades más lejanas. Se pueden intercambiar cartas o llega un apóstol, un profeta, un doctor de una comunidad a otra. Habla, enseña, comparte, transmite y se va. Y los obispos y diáconos, ¿quién los escoge? La comunidad misma. En comunidad, evidentemente en oración, escogen a su obispo y a su diácono. Y aquí también vemos que efectivamente otra cosa importante es que la celebración eucarística del domingo, antes de la Eucaristía, ya se practicaba la confesión de los pecados. Y era una confesión pública y comunitaria. Se decían delante de todos. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Les gustaba el exhibicionismo? No. Era simple y sencillamente para tener garantía de que aquello de lo cual yo me arrepentía no lo seguía cometiendo. Vamos a pensar que mi pecado era haberle sido infiel a mi esposa en esta comunidad. Pero de repente, ¿qué creen? Que pasados unos días, unas semanas, Marisol me encontró con otra mujer que no es mi esposa. Entonces, Marisol me exponía delante de la comunidad no solo por la falsedad de lo que yo había dicho, sino, lo más grave de todo, por no tomarme en serio el compromiso establecido con Dios por medio de mi bautismo. Era por eso. Hoy no, porque hoy la confesión es tan privada que no sabemos qué hicimos. Entonces no podemos darnos cuenta, al menos de los demás, si nos hemos corregido o bien no nos hemos corregido. Y por eso se va a insistir que para no profanar el sacrificio eucarístico, la Eucaristía, uno tiene que estar purificado, es decir, tiene que ser puro. Y esta pureza se alcanza por medio de la confesión de los pecados. Y que tiene dos dimensiones. Primero, evidentemente, esta purificación, ¿no? La confesión pública y comunitaria de los pecados, pero también la reconciliación con aquellos miembros con los cuales he tenido algún tipo de problemas. Hay purificación y reconciliación. Y eso en el judaísmo ya no está dado. Ya se aconsejaba, pero en realidad no se practicaba. De tal forma que entonces la presencia de la iglesia en este mundo es la encargada de hacer presente la obra salvífica de Cristo hasta que el Señor vuelva. Hacerlo presente en este mundo. Pues bien, aunque no se tiene una fecha exacta de composición, por todas las características que mencionamos, es muy factible decir que este texto fue elaborado entre el año 50 y el año 70 después de Cristo. O sea, en la segunda mitad del siglo I. De hecho, podemos decir que son los textos más o menos contemporáneos a los propios evangelios. Acuérdense, los evangelios ya están circulando, están alimentando, ya están fructificando, están fecundando las almas. Y se ve
por las referencias que a veces se van a emplear. ¿De acuerdo hasta aquí? Ya, la próxima empezaremos con la enseñanza de los 12 apóstoles, que en realidad muchos han sugerido, Boila, un título más adecuado y que puede entenderse por el texto mismo. Enseñanza del Señor a las naciones por medio de los 12 apóstoles. La famosa didaje. ¿Qué pasó, Hila? Es que me estaba acordando, no sé si fue ayer o antier en las lecturas de la misa que hablaban, cuando Felipe se encuentra con el eunuco, y ahí dice, o sea, que le transmite el evangelio de Jesucristo. Ahí se refiere a los escritos que se empezaron a hacer o A la experiencia que ha traído Cristo, la presencia con sus palabras, su testimonio, sí. su palabra, no es el libro. No es decir, mira, te paso Mateo, ¿no? Luego te lo aprendes y me lo regresas. No lo hay. Acuérdense que no hay un canon. El canon aparecerá hasta el siglo II. Por eso también entendemos, y es lo que los protestantes no comprenden, por qué los católicos no somos biblistas. Porque para nosotros lo primario no es un libro. Lo primario es una persona. El Dios vivo que se ha hecho carne. Por eso no nos memorizamos el Nuevo Testamento, aunque sí hay que compartirlo. Nosotros somos más del espíritu que de la letra. Los protestantes solo tienen la letra, pero no el espíritu. Y a nosotros nos está faltando letra, también es verdad. Por eso estamos estudiando a fondo, con el acelerador a fondo. Pero bueno, lo vamos logrando. Paola. Sí, gracias. Este, ya se me olvidó que iba a preguntar. ¿Qué tan importante igual para los primeros cristianos era la confesión? Bueno, en una ocasión usted dijo en una clase de los videos que vienen de Ronnie que Jesús igual cura o sea, sana en las confesiones. Pero qué tan importante era. A mí, por ejemplo, me da mucha pena, de verdad mucha pena cuando yo llegué hace 8 años aquí a Chile, ver la cantidad de gente que se forma para comulgar, pero no se confiesa, pero nada, o sea, el sacerdote puede estar ahí y de verdad no hay ni una sola persona que se acerque. Incluso yo vivo, está cerca la catedral de ¿cómo se llama? Bueno, la catedral de aquí, está cerca y una vez me quise ir a confesar a la catedral. Yo dije, bueno, pues en México, todas las parroquias grandes o la catedral siempre hay algún sacerdote que confiesa, pero aquí no. Aquí hay que sacar una cita para que a uno lo confiesen. Y para sacar esa cita de verdad cuesta mucho trabajo, porque yo nunca me pude confesar en la catedral. Y incluso para ahora irse a confesar a la parroquia, también hay que ir un día en específico y justamente es ahora porque si no el sacerdote se va, porque como no hay nadie que se confiese, pues no hay confesiones. Pero la cantidad de gente que comulga, uff, Pues muy mal, porque aquí lo vimos, lo vamos a ver adelante en el propio texto. Antes de comulgar, primero hay que confesar. Porque si no se lleva a cabo la confesión de los pecados de forma pública y comunitaria, uno no está en condiciones de poder celebrar la Eucaristía con Dios y con los demás. Es fundamental. Por eso nosotros, aunque sea de forma reducida, hacemos el acto de contrición y reconocemos que es por mi culpa, por esto y por el otro. Pero hemos perdido de vista que no puede haber, pues, comunión con Cristo o no puedo recibir al Señor si primero mi alma no está limpia. Porque también acuérdense que el perdón de los pecados es una gracia. No confesar los pecados es rechazar el perdón que Dios me ofrece. ¿Y cómo puedo recibir a Dios si no quiero lo que Él me da? ¿Cómo puedo recibirlo al mismo si no quiero la gracia que a mí me concede? Por eso es tan importante.
¿Qué tal? Sí, hay una palabra, creo, bueno, la palabra evangelium creo que es del griego, ¿no? Y Ujú, la usaban también los reyes y era una buena noticia, ¿no? O sea, el evangelio de César Augusto, entonces era sobre algún comentario o algo, una información importante, ¿no? A ujú. eso se refiere un poco la palabra. Te hablo Ya sobre nosotros lo conocemos como más estructurada, ¿no? O sea, como ya un evangelio como que ya lo analicemos como mejor. Es que pensamos en evangelios como libros, como textos Mm, impresos, ¿no? Marshall McLuhan, un católico dedicado a la comunicación del siglo XX, escribe un libro que yo les aconsejo leer que se llama La Galaxia Gutenberg. Y él justo lo que ahí aborda, entre muchas otras cosas, es súper interesante su trabajo, además siendo católico. Lo que él dice es que el problema que tuvimos con Gutenberg es que, si bien es cierto, se dio una difusión rápida y amplia del conocimiento por medio del texto impreso, se perdió el espíritu del libro, porque ahora para nosotros la Biblia es una impresión, no mm, una experiencia. Y acuérdense que la palabra original en griego es evangelion, que significa la alegre noticia, mm. con toda la implicación que tiene, que ya la habíamos visto con Ratzinger. Pero creo que lo usaban también, o sea, era algo que se usaba, no solo En que los Roma, cristianos el invitaron, exacto. evangelion era una buena noticia dada por el emperador. Por ejemplo, la condonación de ciertos impuestos o Buenísimo. que se había Interesante. vencido una guerra y se había anexionado un nuevo territorio o el anuncio de fiestas particulares, pan y circo, pues. Sí. La ¿Te otra acuerdas? consulta era, Sí. a mí, o sea, yo veo el judaísmo con mucho aprecio. Ahora, ahí en el judaísmo lo tengo que ver como una ruptura y como una deformación, o puedo seguir viendo eso bueno que tenía, que pudo darnos algo más, que todavía tiene algo que decirnos, o es mejor tener cuidado y no andar en eso. Lo otro sería, cuando hablan de Eucaristía, la comunión va más allá de la Eucaristía como el pan, o sea, de la Eucaristía con la iglesia, la comunión completa con Cristo, más allá también del pan, más completa, o sea, el pan es, la Eucaristía como tal física es importante, pero tiene que ir más allá para que sea pleno. Y lo otro era que ciertamente si nosotros somos eclesial, o sea, yo soy parte de la iglesia, que nunca lo había visto así. Generalmente, cuando pienso en la iglesia, pienso más en su estructura física, En su obispos, jerarquía. sacerdotes, jerarquía, hermanas, y hasta ahí. Y por tanto, mi importancia en la iglesia no es tal porque ya existe. Pero el problema es que si yo soy parte de esa eclesia, de esa iglesia, pues obvio entonces tengo que también formarme porque claramente sería la presencia de esa iglesia en el mundo. Y no puedo andar medio fallo, ¿no? O fallo y Es medio. exactamente. Exacto. Eso sería. Entonces, si nosotros empezamos a hablar de comunidad eclesial desde su raíz profunda, recuperamos la magnitud de la obra salvífica de Cristo en este mundo. Eso involucra que la comunión va más allá de lo meramente litúrgico. ¿Sí? Se abre a la comunión con Dios, la reconciliación con los demás y también a ser testigo de esta obra, ¿no? De esta presencia de Dios en el mundo. Y en cuanto al judaísmo, esto que ahorita tú planteas es exactamente la misma inquietud que surgió en las primeras comunidades cristianas a finales del siglo I. Había quienes dijeron, hay que mantenernos todavía dentro de la estructura judía ya establecida. Otros dijeron, no, hay que romper tajantemente con esa estructura. Y creo que los dos se equivocan porque son posturas extremas. ¿Cómo hay que ver el judaísmo? Como la base de la cual comenzó nuestra actual perfección. Lo cual significa que reconozco que ahí hay unos comienzos, pero la perfección alcanzada ya es diferente. Es como la semilla y el árbol. El árbol comenzó gracias a la semilla, pero el árbol ya es totalmente diferente. Y hay que verlo con aprecio, con gratitud, con respeto. Eso sí, pero tampoco podemos volver a lo ya superado. Ahora, que ya haya sido superado no quiere decir que se va al carajo y a la basura. Sería muy ingrato, ¿no? Yo también tengo mucho aprecio por el judaísmo en esas raíces, ¿no? Hasta la fecha. ¿Qué pasó, Paola?
Solo un comentario que me acordé que me parece que fue el Papa Juan Pablo II que siempre decía que los judíos son nuestros hermanos mayores, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y por ellos, ¿no? La salvación vino por los judíos. Entonces, después también veremos cómo va a haber posturas más acentuadas que buscan llevar a cabo una ruptura total con el judaísmo y habrá otros que no, hasta que poco a poco se vaya conformando la verdadera identidad cristiana. Es decir, ¿Sabes, Marco, que escuché una vez que a algunos judíos les molesta que le digamos que somos sus hermanos mayores porque hay una asociación, el que perdió la bendición porque el Ajá. otro, frijol, entonces como que le estamos diciendo que nosotros somos los menores, que somos los que valemos porque la bendición está con nosotros. Bueno, eso lo veremos, por ejemplo, con algunos padres de la iglesia de aquí, de los padres apostólicos. Miren, ya la alianza es nuestra, la promesa es nuestra, ustedes la perdieron, ¿no? Ustedes fueron muy malos. Pues tampoco, porque es cierto que hay una decisión, pero es más bien como una salvación universal, ¿no? Es cierto, ellos fallaron, nosotros también, la verdad es que también. O sea, tampoco hemos sido impecables y irreprochables. Y lo que no se debe de perder de vista, pues es la misericordia de Dios, ¿no? Ahora, ¿los judíos están perdidos? Creo que no. Creo que el Señor les tiene preparada algo particular a ellos. Eso es cierto. Y también es verdad que es una base de la cual partimos nosotros. Bueno, pues hasta aquí entonces le dejamos el día de hoy. Perdón si ya los torturo demasiado, si me extiendo mucho, ¿no? Estamos por una hora, ya llevamos casi 40 minutos, pero espero que no se les haga fastidioso, cansado, agobiante, sino que nos vaya abriendo perspectivas para que recuperemos, ¿no? Esencialmente la vitalidad del cristianismo y seamos verdaderos testigos del Señor en este mundo. ¿De acuerdo? Sí, Sí, de gracias. acuerdo. Es que nosotros Bueno, también andamos de preguntones. qué bueno, no, está muy bien, para eso estamos aquí. Y pues qué bueno y muchas bendiciones para ustedes, excelente fin de semana, linda noche y pues, Perdón, Marco, Clara, dime. profesor, quería comentarle algo. Yo, aprovechando que todos estamos, decirle que me voy a ausentar unos días. eh, Voy a estar fuera de Colombia y pedirles que me coloquen en oración. Allí a donde yo voy a ir, también los llevaré. Voy a estar, he decidido hacer el Camino de Santiago en un tramo pequeño y, y bueno, es eh, algo que lo repito por tercera vez, y, pero siempre estaré atenta a esta formación, darle gracias a usted y a esta comunidad que tanto me ha aportado en la parte espiritual y me fortalece para hacer este camino. Y bueno, pues adelante, que sea un gran camino de bendición y no lo olvides lo que les he dicho, ¿no? Siempre juntos. Ahí donde estás tú, estamos nosotros y donde estamos nosotros, estás tú. Gracias. Así que cada paso que des en ese tramo pequeño, ahí nos llevas a todos. Sí, claro que sí. Así como estás Gracias. también siempre con nosotros, pues muy buen viaje, que lo disfrutes mucho, que sea de gran bendición. Bueno, Gracias. pues, entonces nos estamos viendo la próxima semana. Descansen y que pasen muy bonita noche. Gracias. Buenas noches para todos. Gracias, profesor. Descanse y que se mejore pronto. Gracias, Muchas Lola. gracias, profesor. Una Ustedes. clase súper interesante. Qué bueno. Pues qué bueno. Bye. Bueno, gracias. Ahorita les Gracias. mando la grabación.